Hola, hola, hola a todos. Buenas noches de viernes. Bienvenidos a este live express de última hora, porque yo creo que la semana estuvo tan socada que al final con nuestro querido compañero Dengo y nuestra invitada de hoy, que ya también ha estado con nosotros, doña Eugenia, dijimos, la verdad es que sí, hagamos una charlita de viernes para cerrar la semana, todo bien. Los voy a presentar sin hacer mucha introducción larga. ¿Cómo están, don José? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo en esta versión especial En este express. en este express de una semana muy movida? Y bueno, por dicha ya es viernes y se está acabando esta semana. No, total, perdón ahí con los perros, que bueno, todos tenemos perros y aquí salen. Y bueno, no voy a dejar de ya darle más tiempo y invitar a nuestra querida Eugenia, que ya ha estado con nosotros. Y bueno, Eugenia, ¿cómo vas? Yo le decía a Eugenia ahora, fuera de micrófonos, que con el trabajo que tiene ella de co-coordinadora de todo el tema político aquí yo no me sé el título exacto, pero es largo, pero De Eugenia Lubna. Eugenia que sí trabaja en serio viendo el tema político, yo no sé si este gobierno le da demasiado trabajo, pobrecita. Por lo menos no se aburre. No, siempre hay cosas nuevas que observar, es un observatorio, así que es una fuente inacabable de así que, trabajo. Yo voy a preguntar algo porque ya no sé por dónde arrancar. ¿Cuál fue el tema para ustedes más importante de la semana? Yo tengo como 4, así como no sé si escoger A, B, C, D, pero presupuesto nacional es uno, que ahí involucro el recorte de cultura, que fue lo que en redes sociales se destramó el tema. Obviamente que el inicio de las conversaciones de la mesa de diálogo del presidente. El tema de pesca de arrastre, que también se nos desbarató esta semana. Yo no sé qué más, que escojan ustedes por cuál arrancar o cuál es lo más importante. Yo creo que es más importante presupuesto, obviamente, pero ustedes son los invitados, arranquemos por donde ustedes quieran explicar. Dale, Evo. Ay, bueno. Lo que pasa es que el título que ustedes pusieron era como de esta semana, y vieron que yo ya en estos tiempos pandémicos no puedo dividir las semanas, no lo logro. Ya lo veo todo como un continuo, entonces tal vez me vaya un poquito más atrás y ahí me disculpan. No, dale, Pero, bueno, yo quiero primero utilizar un poco este espacio como para explicarle a nuestra audiencia qué implicaciones tiene el tema presupuestario. Me parece genial. Porque se juzga y se habla mucho de ese procedimiento, y ese es un procedimiento especial que tiene la Asamblea Legislativa, no es un procedimiento ordinario, es súper específico. Inclusive, tiene las fechas en que las cosas tienen que pasar, por eso hay como cortes de guillotina tan fuertes y se le centra muchísima atención en ciertos periodos del año. Vean, les cuento porque este tema lo he visto mucho con mis estudiantes, es un tema que siempre levanta mucho interés porque es una materia como muy desconocida y muy técnica, realmente es muy técnica. Yo les digo a ustedes dos que están aquí hoy conmigo, googleen el presupuesto nacional y me dicen cuánto destina cultura al CINEM y no me pueden contestar porque el presupuesto no se puede leer tan fácilmente, requiere todo un bagaje, digamos, de comprensión de la administración, de socialización. Bueno, los asesores que son del tema lo saben y se han especializado muchísimo. Y es un contrapeso fundamental, porque el presupuesto se vuelve un ejercicio de control político sustantivo para el legislativo. Es el momento en que el legislativo puede controlar muchísimo el devenir de todo lo que pueda o no pueda hacer el ejecutivo. Entonces siempre es un momento de encuentro y usted ve desfilando a todos los ministros que van a defender y explicar su presupuesto. Eso parece desfile de modas, ¿verdad? Yo voy a usar esta plata para esto, yo voy a usar esta plata para esto otro. Ministro, ¿por qué esta partida le crece 300% por esto y esto y esto? ¿Y esta por qué le baja tanto por esto y esto y esto? Eso fue lo que le preguntaron a Elio Fallas antes de irse del gobierno. Una diputada le dijo, don Elio, pero el tema de la deuda como que no le va a alcanzar, no le va a cubrir todo, y bueno, el hueco fiscal, ¿verdad?
Pero bueno, eso pasa en un lapso entre el 1 de septiembre y el mes de noviembre. Y la comisión de hacendarios está full. Ahí vi que trajeron a Silvia al programa también. Estuvo Y la súper interesante, de importancia, hecho. claro, ella Para la gente que no además lo vio, debería verlo también. totalmente recomendado porque ella ya se ha especializado muchísimo en la materia. Y bueno, hay una pregunta clave. ¿Cuáles son los recursos y las capacidades con las que cuenta la Asamblea Legislativa para hacer un efectivo control presupuestario? O sea, el Ejecutivo tiene el Ministerio de Hacienda, tiene los departamentos financieros de todos los ministerios, tiene todo el equipo, toda la información. ¿Qué capacidades e informaciones tiene la Asamblea? Esa es la pregunta con la que a mí siempre me gusta iniciar porque nos ubica. Nos ubica respecto a la base de esta conversación que al final se hace política. Y yo creo que estás tocando un tema muy clave que es no solo los recursos y el tiempo con el que cuenta la Asamblea Legislativa para analizar el presupuesto, discutirlo, meter mociones, recortes, aumentos, lo que sea, sino que es esa disparidad en la información. Total. ¿Verdad? Porque el gobierno primero tiene 9 meses para elaborarlo y tiene toda la información de su lado y lo que le llega a la asamblea es como un resumen ejecutivo de eso, nada más con rubros generales y cifras. Y después, entonces, si vos ves una cifra que dice, no, esto, servicio de eventos, ¿qué se está? Cortemos esto. Y entonces ahí es donde brincan sectores y dicen, no, pero ese es el evento que le da de comer a tal comunidad porque es para la fiesta patronal de no sé qué y se contratan, ¿verdad? El sector cultural, se contratan los músicos o los bailarines, los artistas, lo que sea de esa zona y de esa gente depende de eso para vivir. Bueno, pero esa información no está disponible así tan clara y además el tiempo para que la asamblea lo dictamine y lo apruebe es sumamente corto. Entonces, más allá de todo el desastre que se dio esta semana, bueno, en las últimas semanas de que fracciones diciendo que en el caso específico de Liberación Nacional, que pidió un recorte de un 1%, equivalente a un 1% del PIB, y ellos propusieron mediante una serie de mociones un recorte de un poco más de 200.000 millones de colones. Eso era apenas como decimos la punta del iceberg y era como un gesto simbólico porque el hueco entre los ingresos proyectados y el gasto previsto en ese presupuesto es de 3 millones de colones. 3 billones. 3 billones. Entonces, lo que estaba proponiendo Liberación Nacional incluso no llegaba ni al 10% del hueco. Y es menos de un 2% del presupuesto total. Era como un gesto de decir, mire, gobierno, hagamos un esfuerzo adicional porque la situación es tan crítica y el hueco que queda por financiar es tan grande que de a dónde vamos a sacar la plata. Empecemos a recortar para acercar un poco y no tener que seguirnos endeudando a los niveles a los que estamos llegando. Pero se abre la discusión adicional entonces de si estamos, y no en el caso específico de ese presupuesto, porque es el que tenemos enfrente y es el que está ahorita en la mesa de discusión, pero si el proceso que seguimos, el procedimiento que seguimos para elaborar y aprobar el presupuesto es el correcto y sobre todo a la situación fiscal del país, si no es hora de empezar a discutir diferentes alternativas. Por ejemplo, don Mario Redondo, el alcalde de Cartago y que ha sido exdiputado en varias ocasiones, proponía hace poco migrar hacia un sistema de presupuesto base cero. Es decir, que todos los años básicamente las instituciones empiezan con cero presupuesto y que justifican cuánto dinero necesitan de acuerdo a sus necesidades reales para ese año, no basado en el presupuesto del año anterior. Porque uno dice, bueno, tal vez tiene sentido basarse en el presupuesto del año anterior, que son gastos muy comunes. Bueno, es que no todas las instituciones tienen el mismo nivel de gasto todos los años. Por ejemplo, ya que estamos con el tema de cultura, cuando existía el FIA, ¿se acuerdan? Qué chiva que era. Tan chiva que era el FIA. Cuando existían, antes de que desapareciera. ¿Quién se acuerda? Lo desaparecieran.
de cuando existía el FIA, en un año del FIA, obviamente la necesidad de recursos para el Ministerio de Cultura era mucho mayor que en un año ordinario, por decirlo así. Por ejemplo, en caso de deportes, también cuando se habla de juegos nacionales. Cuando hay eventos extraordinarios, obviamente hay una necesidad mayor, pero entonces no deberíamos usar el año de un evento, de un gasto extraordinario como base para el gasto para el siguiente año, que puede ser un año, entre comillas, normal, pero ya queda en los registros. Este año el gasto fue elevadísimo por el FIA. Bueno, y el año siguiente es ese gasto más un 5%, más un 10%. No puede ser. Tenemos que racionalizar esos gastos. Entonces, nada más para entenderlo, entenderlo versión Patito, el presupuesto, digamos, lo monta el gobierno en aproximadamente un año, X cantidad de meses, y la comisión de hacendarios, que es la que lo revisa, por lo menos en esta primera etapa, tiene que un mes y medio, por ahí 2 meses para de septiembre a noviembre. Sí, tienen como un par de meses o menos por ahí, no sé, para entonces analizar los rubros que quieren analizar, convocar a la gente que tienen que convocar, porque yo tengo claro que a la ministra de Cultura la llamaron para preguntarle algunas cosas y no supo cómo contestar algunos gastos, y de ahí también viene parte de que de Cultura recortarán cosas. Entonces, nada más para entender, es un mes y algo. Ya te estoy buscando el dato exacto. No, claro. Extraña. Entonces, a lo que yo entiendo, durante ese mes y a fines, la Comisión de Hacendarios hacen las respectivas indagaciones, analizan con sus asesores el presupuesto y a fines, convocan gente, entrevistan, ahí ya tienen esa discusión. Y está el tema de las mociones que prefiero que Eugenia nos explique. Entonces, la Comisión de Hacendarios, los participantes pueden poner mociones para discutir al presupuesto nacional hasta cierto día, y después de ahí entramos en una fase de discusión que fue lo que nos coincidió con esa semana, para tal vez, Así es. para tal vez explicar un poquito en Patito, como lo entiendo yo de a Patito, no como ustedes, los que saben más. Entonces, al final, es en esas discusiones donde también ahí hubo todo el tema de esa semana, y como decía aquí Gustavo Araya, que él quiere saber la opinión de Eugenia sobre lo sucedido en comisión. Pero bueno, ese es el proceso a Patito. El presupuesto se crea. 1 de septiembre, 30 de noviembre. O sea, la asamblea tiene septiembre, octubre y noviembre para analizar el presupuesto. Sí, pero hay un trámite en comisión, que ese es el que vimos. Ese es el que vimos. El trámite en comisión, y está el trámite luego en plenario. Sí, que es la siguiente fase a la que sigue. De hecho, todavía tengo entendido que para este domingo la comisión tiene que entregar como todos los, no sé, como sus conclusiones, los dictámenes, y ya después de ahí pasa a plenario. Así está el proceso como tal, y lo que pasó esa semana fue la discusión de mociones, así como para que la gente entienda, porque esa semana fue como tanto burumbum con el tema del presupuesto. Sí, vamos un poquito más allá de la mitad del trámite del presupuesto. Sí, obviamente. Sí, aquí vamos a saludar a la gente, porque qué grosería. Sí, aquí están, ahí está Rigo, Yandel Salazar, Gustavo Araya Carvajal, Cata, Gustavo Rigoberto. Bueno, aquí están conectadísimos. Sí, el Ripple FIA, yo coincido. Bueno, candela en esto. Bueno, voy a poner a partir de la base que planteé al inicio, sumando los elementos que José aporta, porque este es además un contexto muy particular. Es un contexto donde el gobierno no tiene mayoría, cuando en otros gobiernos la comisión de hacendarios normalmente la preside un diputado oficialista. Eso es una característica, pues, de un mandato legislativo tan débil para Acción Ciudadana. Es también una situación muy particular por el momento en las protestas, en que llega el presupuesto a la corriente legislativa. Este era un presupuesto distinto, porque bueno, esto lo pueden conversar con Silvia en otro programa, ella se lo sabe mejor que yo. Pero además... ya quedó. Sí, hay una parte 2. Te vamos a invitar para que estemos todos. Buenísimo. Hay una parte donde este presupuesto viene más grande porque trae no solo la información de los ministerios, sino también de sus órganos desconcentrados. Entonces, bueno, este reto era una cosa muy inusual, con las mismas reglas de siempre. Ese es el tema central, digamos, que yo trato de posicionar. Y las y los diputados tienen 2 recursos fundamentales,
que no vamos a despreciar jamás. El primero, la capacidad de sus asesores y asesoras. Yo les quiero decir que las asesoras y asesores de hacendarios en las fracciones políticas son contados con los dedos de la mano y son asesores muy especializados que pueden llevar el ritmo a estas discusiones, que pueden comprender su dimensión, que además pueden valorar el tema político, etc. Y está el recurso, que es un departamento que tiene la Asamblea Legislativa, que a mi criterio hay que valorar, reformar para fortalecerlo, ¿no? Que es el de control y análisis presupuestario. Ese es un departamento donde yo, diputada 58, llego y digo, Edson, vos que estás en el departamento, ayúdame a hacer una moción porque quiero quitarle no sé qué cuánta plata a tal proyecto. Entonces ellos te ayudan como en ese trabajo, ellos apoyan como en toda la gestión del tema presupuestario, pero también tienen unas capacidades limitadas. Bueno, ¿en qué condiciones llegó este presupuesto? Y yo vuelvo acá a la responsabilidad de los jerarcas, y cuando a mí me hablan de lo de cultura, también apelo a la responsabilidad de los jerarcas. Al ser limitada la información que el presupuesto nos presenta en sí mismo, el rol político de los jerarcas es fundamental. Es fundamental porque es poder defender y poder explicar en qué se gasta cada 5 de ese ministerio y poder posicionar que los recursos son súper necesarios. Entonces, bueno, ahí siempre hay que cuestionar cómo ese rol de los jerarcas, cómo lo hicieron, realmente fueron lo suficientemente claros. Y bueno, hay otra cosa que yo le llamo esa sed de recorte que corre por la Asamblea Legislativa, es como un deseo, una cosa que ya es, creo que raya como en algunos límites de la racionalidad, con todo el respeto que me merecen, que es como que hemos posicionado o ese discurso de recorte, recorte, recorte es como el único ojo a través del cual estamos viendo absolutamente todo. Y esa es una visión limitada, esa es una visión muy limitada y que trae sus problemas y gente que se enoja con los diputados y les hacen memes y les reclaman. Pero ¿por qué sentís que es exagerado? Si más bien yo, del lado ciudadano de a pie, lo veo como que nunca he sentido que hacen recortes. Lo que decía Dengo ahora es cierto, digamos, todo el mundo hace copy-paste del presupuesto anterior, donde tal vez hubo cosas extraordinarias que se gastaron un año y nada más casi que le dan copy-paste al presupuesto. Entonces, claro, yo tal vez entiendo o quiero, no sé si la palabra es defender, entender que la gente esté deseosa de recorte porque mucha ciudadanía siente que en el gobierno hay mucho desperdicio y lo digo como lo siente la gente, digamos. Entonces, al final yo tal vez creo que también hay una presión a los diputados de parte de toda su gente que tienen, pues a los que tienen que rendirle cuentas, que les están jodiendo por detrás porque hay una presión, obviamente, por todo lado en este año en particular de, hey, mae, pero quiten esa fiesta, es lo que escucha por todo lado uno, que recorten esa fiesta. Sí, entonces, lo que pasa es que el recorte de la fiesta es complicadísimo, porque el Estado tiene obligaciones adquiridas y tiene leyes que lo obliga a otorgar ciertos servicios, yo sé, y hay con ciertas presupuestos, obligaciones. o hay impuestos que están asignados por ley a cosas ya específicas. Sí. Eso la vez pasada nos lo explicó doña Silvia muy claramente. Eso es pero tremendo. También, pero sí hay cosas en las que sí se pueden recortar, como, bueno, y a lo que tengo entendido, y también se lo leí a la diputada Ana Lucía Vega, que también es parte de la Comisión de Hacendarios, que parte de las, aquí lo apunté, es que mucho de lo que ellos analizaron fueron las subpartidas de protocolo, de nuevas flotillas de autos, de viajes al extranjero, y de becas, y no decían becas como las becas para estudiantes, no, decían las becas para algunos funcionarios que ahorita ahí, pues, no se han podido mover. Sí. Digo, a lo que yo entiendo y le quise entender a ella, a doña Silvia y a doña Ana Lucía, es que ellos hicieron la tarea hicieron como esa tareita de buscar. Sí. No, y ha sido un trabajo muy cuidadoso, digamos, no es fácil, la gente cree que esto es sencillísimo y no, tienen todo su mérito, ¿verdad? Cumpliendo su rol de oposición finalmente. Total. Y algo muy interesante en torno a esta asamblea y particularmente desde el momento en que llegó don Elian Villegas, es que como que la oposición se articuló. ¿Te has dado cuenta?
como que se pusieron de acuerdo. Mira, es que el caso, yo creía y yo apostaba, y en algún momento se lo dije a algún periodista, que el caso UPAD había sido una de las mejores oportunidades para que la oposición se uniera. Y ahora parece que ese giro se ha trasladado hacia el tema presupuestario. Y aquí voy a hablar de una cosa que quiero empezar a hablar, que tenemos que empezar a hablar, que es qué pasó con las alianzas del gobierno. El gobierno sostiene alianzas coyunturales, alianzas para resolver cositas de a poco, pero se nos está quedando sin aliados en tiempos tan críticos. No, yo creo que es una realidad. No, y yo creo que lo que vimos esta semana relacionado con todo este tema de los recortes es como el último cartucho de dinamita en ese puente de alianzas, ¿verdad? Claro que el tema de los recortes es complicado. Uno de los principales problemas que tiene el tema del presupuesto es que es súper rígido, ¿verdad? Ya lo mencionaba Eugenia, hay destinos específicos, hay cosas que ya están asignadas por ley, por impuestos específicos, ¿verdad? Incluso por partidas constitucionales. Entonces, dentro de lo que queda para recortar es relativamente poco. Yo creo que los diputados estaban diciendo, dada la condición financiera del país, lo que se pueda recortar lo vamos a recortar. Sí, se vio muy agresivo y se vio muy violento, pero es más violento el default, ¿verdad? Es mucho más violento lo que puede pasar si el país cae ya en un ajuste ya por las vías de mercado y no por las vías formales. Lo que pasa ahí es que no hubo esa negociación, o por lo menos lo que se dio a entender y lo que pudimos observar como ciudadanía es que no hubo esa negociación, o por lo menos no hubo interés en llegar a un acuerdo. Los diputados venían pidiendo recortes, venían haciendo sus mociones, venían anunciándole al gobierno cuáles eran sus intenciones de recorte. Sí, José, pero tenemos un ministro de Hacienda que se entera de la firma de convenciones colectivas a través de la prensa. O sea, y también es como para morirse de la risa y uno ya ni sabe si creerles, ¿verdad? Y de la pena. Sí, y de la pena. Y de la congoja y de ese tema lo tengo hasta apuntadito como uno extra para que no lo quememos ahorita, pero pues que está relacionado a toda pero habla de la gestión de las platas, total. Habla de la gestión está relacionado a toda esta discusión. Entonces tenés una situación fiscal crítica, ¿verdad? El presidente, el ministro, los voceros del gobierno cada vez que pueden nos dicen estamos ante una situación histórica. Entonces, sí, pero yo creo que no nos dicen toda la verdad. No, ojalá nos dijeran toda la verdad. O no saben cómo explicarlo. O sea, no sé realmente si es un tema de capacidades. Entonces, las fracciones de oposición dicen, bueno, ya que estamos en una situación histórica, hagamos recortes más allá de lo que se está presupuestando, ¿verdad? Porque puede ser un presupuesto, entre comillas, austero, pero ya vimos que como manejan algunos temas en los presupuestos extraordinarios, y nos lo explicaba doña Silvia la vez pasada, lo presento austero y después en el extraordinario le meto todo lo que me hace falta, ¿verdad? Y que con la excusa de haberlo hecho mal, eliminan, por ejemplo, aguinaldos. ¡Ay, se me olvidó aguinaldos! Se me olvidó, sí, exacto. Eso pasa, sí, hay que mandarlo es una técnica. En presupuesto extraordinario para que, y obviamente, como decía doña Silvia, ¿quién va a decir que no a aguinaldos? O sea, es como lógico, pero bueno, perdón. Entonces, no parecía haber ese espíritu de discusión y de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto ordinario. Tan es así que los diputados entonces empezaron a hacer esos recortes, digamos, a la brava, y la reacción del gobierno fue, en vez de sentarse a negociar, es iniciar una campaña de miedo, de desprestigio, liderada por Casa Presidencial, de instruir a todas las instituciones a decir, los recortes nos van a dejar sin Estado de Derecho, básicamente, un cierre técnico del gobierno. Lo cual, y si uno ve los números presupuestados en años anteriores, incluso en algunos casos con el recorte que se estaba proponiendo, que va con un presupuesto más alto que lo que se venía gastando en años anteriores, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál hablaba de cierre técnico? ¿Verdad? Llegamos a un punto crítico el día que se tenía que dictaminar el presupuesto, que era el martes, y venía tanto los representantes en la comisión de la fracción del PAC como Villalta del Frente Amplio,
usando todo el tiempo, metiendo gente adicional para que hablaran y discutieran y llevaran todo el tiempo posible en la discusión de las mociones. Llega a un punto de quiebre donde tienen que intervenir otra vez el gobierno y decir, bueno, vamos a negociar lo que nosotros habíamos propuesto de hacer un ajuste en presupuesto extraordinario de 150,000 millones en enero, lo vamos a incorporar ahora con las mociones de la oposición. Hicieron una conferencia de prensa sobre este tema específico, que se habían puesto de acuerdo las fracciones de oposición con el ministro de Hacienda. Van a la comisión y los diputados del PAC y del Frente Amplio siguen en el juego de retrasar. Entonces, ¿qué llevó a eso? Que el dictamen de mayoría que sale de la Comisión de Hacendarios es no aprobamos este presupuesto. Entonces, más allá de lo que eso pueda significar en la realidad del presupuesto para el próximo año, porque igual el procedimiento es tal que básicamente se aprueba sí o sí, la señal que eso envía a los mercados es Costa Rica no va a solucionar su problema fiscal, no hay capacidad política de solucionarlo. Y eso... No podemos ponernos de acuerdo sobre presupuesto. Y eso es una señal terrible en estos momentos, donde tenemos que ver a dónde sacamos financiamiento para cubrir, para llegar a fin de año. Estamos hablando del presupuesto del 2021, pero faltan más de 2 meses para cerrar el año, y en esos 2 meses el gobierno tiene que pagar aguinaldos. Y hoy por hoy no sabemos si va a haber plata para eso. El gobierno acaba de sacar un canje de deuda para tratar de agarrar algo de liquidez y agarró 35,000 millones, es decir, equivalente a nada para sus efectos de necesidades de financiamiento. Los precios de los eurobonos de Costa Rica han caído un montón. Hoy la portada de La Nación es que Panamá se logra financiar a una tasa de interés del 2% y nosotros casi al 9%. Al 10% prácticamente. Sí, no generamos confianza. No generamos confianza, y todo esto, esté uno de acuerdo con el gobierno, con la oposición o con ninguno o con todos, no hay confianza. El mercado no nos está respaldando como un actor serio. Y si se viene otra degradación de las agencias crediticias, esas que decían algunas personas por ahí que no nos dan de comer, que no vale, dicen unos, y que no nos desvelamos por lo que dicen. Es decir, la situación es crítica, y como decía Eugenia hace un ratito, yo creo que al gobierno al día de hoy le falta transparencia en la situación del país, y yo creo que no lo comunican, porque eso implica tomar decisiones muy fuertes que no quieren tomar, y que, ¿verdad? El objetivo, como lo ha dicho ya varias gente, doña Silvia Hernández, analistas como Eli Feinza, Gerardo Corrales y otros, pareciera que el objetivo es llegar a mayo del 2022, o ni siquiera a mayo, a febrero, ¿verdad? A que ya campaña y ver qué hacen. José, pero nada más te interrumpo un toque para una cosa, para alguna gente que pregunta, el pleito de esta relación que venía como muy amorosa entre la oposición y el gobierno en algunos temas, se cae porque en el análisis de este presupuesto, primero no se logran poner de acuerdo, entiendo, ¿verdad? Que, o sea, no hay como una disposición del gobierno ¿cómo se llama? No hay una disposición del gobierno como para que se cuadren y tengan por lo menos una buena voluntad de presentar un presupuesto con recortes. 2, en medio de las discusiones, digamos que el gobierno dice, bueno, sí está bien, ya vi que hay un tema de recorte. Se nos pegó. Se pegó Edson. Ves el gobierno cortándonos la transmisión. La paz. Voy a ver yo. Ya volví. Ya volviste. Perdón. Bueno, entonces el gobierno en media discusión dice, bueno, me comprometo a esto, o sea, no tuvo disposición antes. Y después en la discusión de las mociones, prácticamente que la gente del gobierno y con un par de aliados más, lo que hicieron fue entrabar todos los posibles recortes y todas las mociones. O sea, eso es lo que trae este pleito, digamos, como primero para verlo como si fuéramos amigos. Lo que hizo el gobierno fue obstaculizar el trabajo que estaba haciendo la Comisión de Hacendarios. Eso quiero entender, así. Sí, vamos a ver, hay que tener 2 roles muy claves.
O sea, José hizo un recuento fundamental de cómo se han desarrollado las cuestiones, pero hay que tener dos roles. Yo soy oficialismo y vos sos oposición. Cada uno tiene sus responsabilidades, sus capacidades y su imagen pública o mensajes claves que querés dirigir. Acá hay un comentario de Rolando Campos que dice: con un presupuesto financiado en un 55%, no me parece que ninguna visión de recorte es una sed desmedida de recortes, que no hay plata. Bueno, el tema, tal vez cuando me refería a eso, es que los recortes no pueden solo venir del lado del presupuesto, sino que también deben venir del lado de reformas normativas que nos pongan a repensar el modelo de Estado que queremos y revisar esas obligaciones y si siguen siendo las obligaciones que queremos financiar. Pero bueno, volviendo un poco a estos dos roles, el gobierno en tiempos presupuestarios tiene que dedicar toda su capacidad política al tema del presupuesto. Y hablo de capacidad política del más alto nivel y a nivel también de operativo político, digamos. Yo no sé si es que llegaron tarde porque estaban atendiendo otro incendio. Esa también es mi lectura, como que no dimensionaron o no tomaron como en serio como este mensaje que sacó la oposición respecto a Liberación fue, respecto a que exigían cierto nivel de recortes. Y choca eso pues también con los tiempos. Es un tema, yo creo, también muy de torpeza política. Por supuesto que el oficialismo se tenía que sentar y tenía que hablar y tenía que entorpecer y tenía que recurrir a todos los mecanismos que existen en la lógica parlamentaria para dilatar que se le recortaran las cosas que no quería. Y también la oposición tenía que ser brava, el momento lo exigía, el mensaje de lo que querían llegar, de lo que querían decir, de lo que querían manifestar, se justifica desde la lógica de la oposición. Yo no tengo que andar defendiendo los presupuestos de un ministerio si yo no estoy en el gobierno. Eso lo dijeron y eso toca a los jerarcas. Aquí puso Yandel, los jerarcas tienen que hacer la tarea, definitivamente. Pero lo que no nos hemos podido sentar a discutir es el presupuesto como herramienta en este contexto tan jodido. O sea, para mí ese es como el corazón del problema, que lo hemos usado para presionar, para exigir, para controlar, que no está mal, es una herramienta para el control político también, pero nos hace falta tener una discusión más de fondo y una discusión que pasa por la toma de decisiones desde la Asamblea Legislativa. Y si el gobierno quiere pasar alguna ley respecto a todo lo que ha propuesto en términos del Fondo Monetario Internacional, tiene que esperar que el ambiente sea el que consiguió en el trámite del presupuesto. Yo no esperaría menos que eso, porque es básicamente un poco el espíritu de lo que une a la oposición en contra del gobierno, también además que los ámbitos electorales andan ya activados. Sí, es un contexto sumamente complejo. A ver, yo creo que el trámite del presupuesto siempre es complicado de por sí, por su naturaleza, y es un tema muy político y platas, ¿verdad? Platas van, platas vienen, entonces además eso hay intereses, muchos intereses de por medio, y como nos explicaba doña Silvia, todos los sectores van a defender su presupuesto con las uñas, ¿verdad? Es lógico. Al parecer no tanto. Esta cultura, al parecer, no supo defender el presupuesto. Digamos, se armó tanto bochinche con el de cultura y yo lo que entiendo es que la ministra tampoco sabía para qué eran un montón de cosas, y los diputados de hacendarios hicieron mucho análisis de lo que era el porcentaje de ejecución de los proyectos. Eso es lo que yo entiendo y leo. Yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero entonces di, claro, y después tampoco. Ahí yo empiezo a ver información y efectivamente cultura no ejecuta un montón del presupuesto y se lo vamos a cortar. Ese es otro tema, ¿verdad? El tema de la eficiencia del gasto y la capacidad de ejecución de los presupuestos. Si tenemos una subejecución, que en algunos casos ronda el 10% o más, en un contexto como el que tenemos ahora de una crisis fiscal terrible, no tiene sentido comprometer al país a un número que no se va a poder gastar, porque si lo pones en el papel y lo aprobas en el presupuesto, el gobierno tiene que ir a buscar esa plata de alguna forma, ¿verdad? Entonces, lo que proponían como una propuesta base en los partidos de oposición es: bajemos el presupuesto ordinario lo más que se pueda ahorita, resguardando lo esencial,
Y si alguna de esos recortes realmente provocan un desequilibrio que pueda llevarnos a un cierre técnico, a alguna institución o lo que sea, pues lo analizamos en un presupuesto extraordinario, pero que no comprometer desde ahora al gobierno a ir a buscar todos esos recursos, ¿verdad? Porque eso va a implicar más deuda, como lo decía Rolando muy bien. Hoy por hoy ese presupuesto está financiado más de la mitad con deuda. Un país que está llegando a niveles de deuda del 70-80% en los próximos 2 años. Entonces, es sumamente irresponsable seguir actuando como si eso no fuera una realidad, como si podemos nada más seguir poniendo números en el papel que No, sale la plata, ¿no? Y muy responsable tirar ahí el presupuesto y soltarlo también. O sea, yo sí reclamo mucho eso, como yo la verdad no estuve ahí, pero todo parece indicar de lo que uno observa que el presupuesto, el gobierno llegó muy tarde al presupuesto y después uno no puede nada más soltar al chiquito ahí, que ahí en plena General Cañas y luego llegar a salvarlo. No, estas cosas no son así. Si usted hay algo que le importa, usted le da seguimiento hasta el final y lo cuida y lo lleva y trata de que la cuestión avance de la mejor manera posible. Pero estamos en estas capacidades políticas que no las encontramos por ningún lado. La pura verdad... No las encontramos, hay un vacío de liderazgo. En el contexto actual se necesita un ministro de la presidencia que esté metido en la asamblea y no provocando escándalos cada vez que exista, cada vez que aparezca. Un ministro de comunicación que exista, porque lo tenemos nombrado, pero no existe. Ya conté 3 veces que lo vi. 3 veces. Eso es como el Yeti, ¿verdad? El ministro de Hacienda que esté consciente de lo que está sucediendo, ¿verdad? Como lo decía. Que de paso es el tercero que se le desmarca al presidente un poquito, ¿verdad? O sea, ya, a mí eso también es un tema a tomar en cuenta porque ya vamos. Y eso que este sí es de riñón PAC, ¿verdad? Que doña Rocío Aguilar no lo era, don Rodrigo tampoco. De otro contexto. Este es puro riñón PAC y él mismo dijo, ¿qué me hicieron aquí? Y le hicieron 2 jugadas muy feas. Sí es cierto que no le consultaron el tema del MEP. Yo creo que es cuestionable porque en teoría Hacienda tiene un representante en la mesa de negociación de todas las convenciones colectivas. Pero digamos que no le consultaron o le mintieron, ¿verdad? Igual La Nación sacó un artículo recientemente haciendo un análisis de lo mal calculado que estaban los costos de esa convención colectiva. Entonces, esa es una mala jugada. Y la jugada que le hizo la fracción oficialista también, después de que él, en teoría, llegó a un acuerdo con las fracciones de oposición, también es muy feo, porque el que queda expuesto es él, el que queda como que su palabra no vale nada, es él. Entonces... Sí, pero en esta, mira, si yo fuera el ministro, me salvaría yo, porque ¿quién es el oficialismo? Son 10 votos. Mejor pacto con la oposición y que no me desarmen el asunto. Ahí luego nos agarramos a lo interno. Como vos bien decís, ahí en el repaso de los ministros de Hacienda, este es el primer PAC, además abogado. Dato relevante. Dato interesante. No, me parece realmente una cuestión así como... Wow. No, y puña, ¿a qué vamos? O sea, esa es la pregunta también, ¿a qué vamos? Eugenia, damos una cosa aquí. Entonces, digamos, a mí me preocupa también ese tema del dictamen negativo de lo del presupuesto, porque no tengo claro, tal vez me puedes explicar qué significa esto. Yo tengo entendido que puede suceder que entonces tenga que convertirse toda la Asamblea Legislativa en casi que una supercomisión de 52 diputados, en los que, entonces imagínate el desmadre que se puede armar con todos discutiendo el presupuesto. Y también entendí que no hay hay un vacío como legal cuando el presupuesto, digamos, cuando uno dice que nos podemos quedar sin presupuesto. Nada más quería, como para concluir el tema del presupuesto, que nos explicaras esas posibles conclusiones de lo que pueda suceder que están como en el aire.
Sí, esta es una cuestión de abogados constitucionalistas y de especialistas en derecho parlamentario. Yo, la verdad, me he metido poco como en qué va a pasar después de esto. Además, creo que la situación es bastante inédita. Pero voy a estar pendiente y si tengo así como nueva info o el panorama muchísimo más claro, pues ahí lo armamos. Ok. No quisiera decir algo y que luego no fuera cierto, así como darte una visión que no, Y que o después sea, nos regañen que por redes no. sociales porque Eugenia Aguirre dijo que nos Sí, quedamos sin sí, presupuesto. fake news, Reconocida analista política fake Exacto. diseminando news. fake news. No, no, Eh, además uno no se mete en el campo de los abogados ahí. bueno, pero solo el hecho de que no se sepa Ujú. Ya es es preocupante. indicativo Sí, de que hay por lo menos un vacío o un desconocimiento de qué puede pasar en el próximo vamos a mes. ver, vamos a Vamos a ver. ver qué pasa. Pero, digamos, tuvimos una situación como un plan piloto de esto cuando se discutía el Oh, presupuesto del 2015, de que la acuerdo. Asamblea del Plenario lo rechazó. En Lo Aura fue, rechazó. ¿verdad? El primer No. presupuesto de Luis Guillermo, del Ujú. gobierno de Luis Guillermo, el plenario lo rechazó Henry y, Mora. y Henry Mora, como presidente de la Asamblea en ese momento, dijo, básicamente no nos podemos quedar sin presupuesto, entonces como presidente de la Asamblea lo doy por aprobado. Una maniobra que después resultó sancionada por la Sala Constitucional, pero ya el presupuesto se estaba ejecutando Para y términos prácticos. sirvió de base para los presupuestos de todos los años siguientes, con un Ese era el que aumento traía el del 19% de aumento. 19% El en el primer famoso. año del gobierno de El Luis que se Guillermo ve en el Solís. gráfico, así como. El brinco de gasto, el brinco de deuda que pegamos a partir de ese año, que ya venía subiendo, pero que ahí hay un brinco marcado y se aprobó de manera unilateral y podemos estar ante un escenario parecido Y ahora este sí, año. para cerrar este tema, a mí sí me gustaría decir un mensaje que es fundamental. Esto no es un tema técnico solamente. Este es un tema de economía política, política económica, dependiendo de dónde te posiciones. Y creer que el presidente debe de decirle a los técnicos, ven a ver ustedes cómo hacen eso, y desentenderse, o que lo vamos a resolver todo por la vía técnica, no necesariamente es el camino más acertado, al Total. menos hay que reconocer que el Ministerio de Hacienda tiene una labor política fundamental y que esas ansias también de la tecnocracia también nos pueden arruinar, no en términos objetivos de los indicadores, sino en términos de la gobernanza, digamos, de cómo gobernar este país. Eso es una cosa que tenemos que prestar atención Ujú. y tener cuidado con esas voces, ¿verdad? Que dicen, ay, denle eso a los economistas y que ellos resuelvan. A nivel de comunicación, yo nada más quiero decir que también me extraña porque lo que la gente en redes también se quejó mucho fue que, sí, recortan cultura, pero en el presupuesto de la asamblea lo dejaron igual. O sea, no se recortaron detalles. Y entonces yo a veces siento que también falta, y como siempre lo hemos dicho, un poquito de comunicación para explicar, porque el tema de cultura que yo estoy buscando y preguntando, tengo entendido, como decís vos, que también no es tan detallado como para uno decir, es que quitamos servilletas, o sea, Ah, la no. gente no sabe ese nivel de detalle. Mi único consuelo fue que en varias entrevistas he visto que la ministra de Cultura no pudo defender su presupuesto, entonces casi que es como un salada, si usted no sabe cómo ejecutar esto, se lo voy a quitar, digamos, prácticamente por ahí. Pero luego también se da un mal mensaje a la población porque la gente lo que dice es, pero el presupuesto de la asamblea intocable, pero no tocaron esto, porque yo lo digo quitando el tema técnico de que también la gente entonces se llena como de chicha o se llena Sí, sí, sí. y se polariza todo Sí. porque nadie sabe explicar a la gente ese tema tan delicado. Y yo sé que han ido a entrevistas a un montón de gente y todo. También la gente no quiere leer, aclaremos eso, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero tampoco nadie sale a decir, señores, esto es así, hace como apatito. Por eso aquí a veces tratamos de hablar como de apatito para que la gente tal vez si Es alguno más adelante lo ve importante. ahora y después lo siga viendo, aprenda un poquito más. Pero bueno, sí, también creo que la gente comió carbón porque tocar cultura y que todos los artistas salieran a sus redes, para peor gente con mucha exposición en redes,
a manifestarse, también generaron un hervidero ahí que se les complicó esta semana y se les sigue complicando ahora con la pesca de arrastre, que yo no sé si podemos mencionarlo un poquitito para linkearlo, porque entonces ahora los diputados son la mafia del país y son una desgracia completa, digamos. Eso es lo que yo siento, que la gente está en un hervidero, que yo entiendo un poquito más porque me pongo a leer. Ustedes saben más porque son más expertos, pero la gente y lo que ve es que estos más me quitan cultura y ahora van a matar a medio mar, digamos. Eso es lo que ve la gente por encima, digamos. Ese es un tema igual que tiene muchísimas complejidades, ¿verdad? Yo creo que desde una posición como la nuestra, que todos vivimos en el Valle Central, es muy fácil decir, qué barbaridad, ¿cómo hicieron esto? Exacto, son una mafia, se están entregando a intereses económicos, quién sabe cuánto les pagaron, el lobby de los camaroneros y que están amarrando votos en las zonas costeras y todo eso. Y ojo, puede haber algo de eso en la discusión, yo no lo descarto completamente, tampoco hay que ser completamente ilusos, pero la realidad es que yo escribí al respecto en redes hoy, para mí la aprobación de la pesca de arrastre es como un resumen ejecutivo de nuestro modus operandi país, ¿verdad? La práctica de arrastre se prohibió desde el 2013, ¿verdad? Por la Sala Constitucional, que declaró que la forma en cómo se hacía aquí atentaba contra el derecho de un ambiente sano y equilibrado. Desde el 2013, la única iniciativa que se le ha llevado al sector pesquero y a las poblaciones costeras es: vamos a ver de qué forma reactivamos la pesca de arrastre. No se dinamizó ninguna otra tecnología o alguna práctica más sostenible, como invertir en más acuacultura. Cultivos, ¿verdad? El tema de las granjas marítimas, todo este tema. No se desarrolló tampoco ningún otro tipo de actividad económica, como, ¿verdad? Se escucha mucho desde hace tiempo del plan de llevar zonas francas a zonas costeras. Bueno, llévenlas, desarrollen ahí distritos de innovación que conjunten con las municipalidades, las universidades que están en la zona, las empresas que ya operan ahí, ¿verdad? Como desarrollar una nueva cultura de trabajo y de oportunidades. No se avanzó en nada con los proyectos de infraestructura que podían ayudar a dinamizar la economía del litoral pacífico. Y lo único que se hizo, y hace poco me compartieron un tuit de don Luis Guillermo Solís de marzo del 2016, donde convocaba en periodos extraordinarios el proyecto de ley de pesca responsable, que es básicamente lo que se terminó aprobando, otra modalidad entre comillas sostenible de pesca de arrastre. Entonces, por no hacer la tarea, por no hacer las cosas, digamos, difíciles, que es cambiar un poco la forma de pensar, innovar, digamos, hacer esos cambios estructurales, y terminamos otra vez repitiendo la misma receta, aplicando un parche y legalizando un negocio que aun cuando era legal, cuando estaba funcionando a su máxima capacidad, demostró que no era la vía para sacar a esas poblaciones de la pobreza y generar mayor empleo, ¿verdad? Entonces, es muy complejo porque es una población de por sí vulnerable, es una población que desde que se prohibió la pesca de arrastre la está pasando muy mal, y hay familias que dependen de esa actividad, y hay ciertos encadenamientos que se dan, ¿verdad? Porque no es solo sacar el recurso del mar, sino es después la parte de procesarlo y sacarlo al mercado, que necesitan soluciones. Entonces es inoperancia de no haber ayudado a nuestra gente pesquera durante miles de años, que de paso recordemos que fueron los pesqueros los que se trajeron abajo el portón de Casa Presidencial porque no los escuchaban. O sea, hace un año, llevan meses en este tema de M pelota. Es por culpa, o sea, lo que te entiendo es que es por culpa de esa inoperancia
que entonces al final la solución es, y ya que no sabemos qué hacer, retomemos esta actividad, Sí. que digamos, que tiene sus pros y contras, pero ya me salen para que estos madres trabajen. O sea, así tan A feo. grandes rasgos es eso, es darles una respuesta fácil, entre comillas, porque la realidad es que el proyecto puede quedar aprobado. Bueno, todavía no sabemos qué decisión va a tomar Casa Presidencial, si lo veta o no, pero digamos que no lo vete, yo creo que las condiciones políticas no se prestan para que lo vete, pero aún así tiene que pasar un periodo de estudios adicionales para cumplir lo que la sala había solicitado en su momento. Entonces están aprobando un proyecto que le genera como una cierta esperanza a un sector, pero sin certeza de que se pueda aplicar. Entonces es un juego complicado porque es gente que necesita respuestas. Esa parte no se puede Estamos minimizar. de acuerdo. Sí, Hay gente con hambre, hay gente desesperada. Las zonas costeras de por sí ya venían muy mal, y con la pandemia y la desaparición del turismo y todo, ¿verdad? Están pasando momentos críticos. Entonces, yo no culpo a los actores políticos, tanto del lado del gobierno como diputados, que hayan, con toda la buena intención, tratado de darle una respuesta a esa gente. Yo lo que creo que es la respuesta incorrecta. ¿Y a cuál cartera le toca velar por nuestra gente pesquera? Porque yo veo al ministro de Turismo moviéndose, digamos, yo lo veo buscando alianzas, abriendo fronteras. Yo sé que hay gente que está en contra de todo el tema, pero lo veo moviéndose. O sea, yo veo que es un ministro que se está moviendo por su cartera. ¿A quién le tocan los pobres pescadores de este país? O sea, ¿quién es el papá de esos chiquitos? Incopesca, que cae bajo la tutela del MAG, ¿verdad? Del Ministerio de Agricultura, que es un desastre por donde se quiera ver, tanto Incopesca como el sector en sí, que choca con MINAE, porque una de las primeras reacciones y de las más fuertes salió de MINAE, pero MINAE no es el ente rector de pesca. Es un tema sumamente complicado. Sí, es como pasa con residuos, que no... Yo o sea, no lo voy a comparar, pero este tema de las rectorías que se pelean entre instituciones, a quién le toca, a quién no le toca, la rectoría la tiene salud, la rectoría la tiene salud, pero ambiente dice que también es de ellos, pero entonces no nos ponemos de acuerdo. Yo comparto la visión de José, miren, yo de esto de la pesca de camarón, lo que sé es como las dimensiones políticas un poquito, y no me atrevo a decir que mucho porque hay muchísimos intereses que es imposible terminar de visibilizar, pero es impresionante cómo no pudimos tener en 7 años, que es lo que han pasado, una conversación opciones más interesante. O sea, hay condiciones sociales, hay lobbies, yo sé que aquí hay mucha plata de por medio hablando de estos temas, pero no pudimos como ir un poquito más allá. Un poquito, o sea, ni siquiera... Voluntad, Eugenia. Ay, es como voluntad, pero también es de cómo hacemos las cosas. Es un retrato de cómo hacemos las cosas. Voluntad y eficacia. Yo coincido con esta visión. Es como, si lo llevamos a la discusión del plano fiscal, es como seguir la receta de más deuda y más impuestos, porque eso es lo que sabemos hacer. Porque hacer el cambio estructural nos cuesta mucho y siempre toma mucho tiempo. Entonces, como toma mucho tiempo, no empezamos nunca. Ve que hoy tuvimos la reunión de ponernos de acuerdo para ver cómo nos ponemos de acuerdo. O sea, me explico, eso es el engranaje, esa palabra, desgobernar. Un mes casi desde que el gobierno retiró su propuesta al FMI. Más de un mes. Para dialogar. Y hoy la frase que nos regalan es: esta reunión es para ponernos de acuerdo sobre cómo nos vamos a poner de acuerdo. Pero más, así se mueve todo en el país, es una desgracia. Hagamos una reunión del comité pesquero, digamos, para inventarme un nombre, y la reunión es, bueno, ok, sí, siguiente paso, reunión como en 2 meses para ver con quién hablaste vos. En 2 meses es, bueno, yo hablé con este mae, nunca avanzamos. Bueno, pero ya algo bien, o sea, vamos a ver, ahí con esto de la frase célebre, yo no la comparto jamás, ni mucho menos. Pero bueno, el reclamo de todos los sectores cuando se rechazó el diálogo del PEN fue que no estaban de acuerdo con la metodología. Entonces también es como para decirles, bueno, está bien
Quieren que todos definamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, sin 70 personas, tratémonos de poner de acuerdo. Es como, yo creo que también es como ganas de decir, miren, seamos más prácticos, ¿verdad? Y demostrarles que esa vía no funciona. Lo que pasa es que nos urge. Claro, yo sobre el diálogo quiero decir unas cositas. Dale, es un tema. Dígala, no se preocupe. Miren, es que una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Eso es lo primero que yo quiero decir. Negociar implica un intercambio dialógico, o sea, es dialogar también, pero dialogar no es necesariamente negociar. Entonces uno dice, bueno, primer punto, ¿verdad? Tenemos que distinguir si nos vamos a sentar a hablar o nos vamos a sentar a decidir algo, primero. Decidir algo para que los que decidan puedan decidir, ¿verdad? Porque no son los dos tomadores de decisión. Bueno, luego el rotundo fracaso, porque vamos a ver, tenemos que ponernos y aquí ya me fui un mes para atrás, ¿verdad? Porque esto pasó el 17 de septiembre. Pero tenemos que hablar que el rotundo fracaso de esa propuesta ante el fondo no es solo el desequilibrio de la propuesta, es que el gobierno creyó que haciendo unos Facebook Live aquí como nosotros iba a tejer todo el entramado a favor de la propuesta, y uno como, en serio, o sea, eso de Costa Rica, escuchen además lo pasivo, escuchen lo pasivo de esto. Costa Rica escucha, propone y dialoga. O sea, Costa Rica no acuerda nada, no decide nada. No decide, no actúa. No decide, no actúa y no resuelve. Y no resuelve, sí. Entonces, ese esfuerzo uno dice como, ay Dios, bueno, vamos al tercer intento. El tercer intento, la metodología y no le gusta a los sectores. Yo respeto mucho el trabajo de Jorge Vargas Cuyel, pero hubo reacciones adversas. Había cuestiones como más inmediatas que resolver. Además, déjenme aquí el tercer punto que me encanta siempre reafirmar, porque siempre criticamos al gobierno y me encanta hacerlo de vez en cuando. Pero, pucha, que es que los sectores, estamos tan peleados en todos los sectores que no podemos designar una persona que vaya a hablar por nosotros. O sea, eso es como imposible. Pero uno dice, o sea, todos estos sectores que hablan de que son de la institucionalidad democrática, que han sido elegidos, que están legitimados, les dicen, hey, elijan una persona que sea su vocero y su tomador de decisión. Colapsó Costa Rica. O sea, los sectores, y eso lo hablaba hace unos días con una exdiputada que me decía, es que yo siento que esto reflejó que todos los sectores estamos peleados. Ella hablándome desde su sector me dice, yo siento que estamos todos los sectores peleados y esto nos puso además en evidencia. Entonces luego nos vamos a ir a un foro que tiene más de 70 organizaciones con un problema que está encima porque hay que pagar aguinaldo la segunda semana de diciembre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué alternativas, verdad? ¿Cómo construís con un gran deseo, un gran discurso de que hay que negociar, de que hay que dialogar? Sí, lo que hay que hacer es como tomar decisiones, y estas decisiones requieren un capital político que el gobierno ya no tiene, que la asamblea no le va a aportar necesariamente y que no necesariamente tampoco lo tiene, porque para mí pesca de arrastre es una exposición de del fraccionamiento interno que hay en la asamblea, como muchos otros proyectos. Ya ahora lo que hacemos es que cada vez que se aprueba un proyecto vemos cómo están divididas las fracciones según temas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que queda a las puertas, verdad? Las obligaciones se mantienen. Ya por dicha, ahí no sé si quieren comentar, pero yo percibo como que hay alguna actividad económica incipiente, muy incipiente, al menos de lo que tiene que ver con los negocios. Sí, de los negocios que yo conozco, sí. A nivel de recuperación, pues, no, y de hecho, yo tengo entendido que van a haber números de recuperación, pero son ínfimos, o sea, son... Sí, una cosita mini. 0 punto alguito, y estamos en un hueco. Ahora, mi pregunta ¿es la gente que está sentada ahí, la gente que tiene que estar sentada ahí? Porque, digamos, yo me quedo siempre con la duda de, igual, todos los diputados tampoco tienen que estar en todas las discusiones. Yo creo que hay gente que tiene como sus expertise, y creo que deberíamos hacer un combinado de lo mejorcito. Y es que es como la CL. Si yo voy a ir a jugar contra otro equipo, yo veo cuál es mi mejor defensa, cuál es mi mejor... Digamos, de eso se trata. Se supone que la Asamblea Legislativa no es la CL, bueno, o por lo menos esta discusión de ahora el presidente... Puede ser la CL de ahora.
No debería ser la CL, debería ser la CL de los No, mejores maes para no, ver el no tema es la del de... 2014 o la del 2002. ¿No? No, Bueno, porque sí, nuestro sistema de representación no tiene nada que ver con ninguna capacidades, tiene que ver no, bueno, con pero en los la mesa de diálogo partidos. en la mesa de diálogo el presidente no irían a estar sentados los, para ser muy amplio y no dejar a nadie sentado, a los top 100 economistas del país. Top 100, que ya me fui casi que está Dengo ahí, en top 100. O sea, lo que quiero decir yo es que no deberían Casi que estar el los... diplomado de 3 meses en la San Marino de Economía Tendría está ahí. tendría que hacer el diplomado primero para poderme Bueno, sentar. pero no deberían estar los top 100 de esos maes. ¿Para qué meten a otra gente? Ahora, Es y que volvemos a lo que decía Eugenia. ¿Para qué es esta mesa? es lo que no Para entiendo. dialogar. Es una Para mesa volver- para dialogar, para recibir preocupaciones de sectores, para ver temas de reactivación, para ver diálogos de, miren, estas son mis necesidades, yo estoy sintiendo, me chime el zapato por aquí, ocupo que me ayude por allá. Si es así, perfecto. Si es para desarrollar la propuesta con el FMI, eso no va a terminar en nada, porque ese sí es un tema sumamente técnico, y yo creo que ahí es donde falló la propuesta anterior del diálogo, que se planteó un objetivo sumamente técnico, que era hacer un ajuste equivalente al 2.5% del PIB en el déficit primario y de 8 puntos del PIB en el balance de la deuda, y no estaban los técnicos en la mesa no era de técnicos. Entonces, si lo que querés es un problema político, pero entonces mete a los políticos. Y es que no estaban ni los políticos ni los técnicos, estaban sectores. Entonces, si lo que querés es tener un diálogo permanente de la representación de la economía social y del sector empresarial y de los sindicatos, y querés tener ese diálogo abierto con el gobierno, eso me parece fantástico, porque en la situación que está el país se necesitan esos espacios en una vía formal y no en las calles, haciendo bloqueos o saboteando iniciativas o demás. Pero para la urgencia que tenemos de darle credibilidad al país, de que queremos resolver la situación fiscal, son otras vías. Es una vía política y es una vía de toma de decisiones, no una vía de diálogo. Y honestamente, si algo sobra en este país, son los diagnósticos y las propuestas. Puedes irte a la propuesta que hizo Gerardo Corrales hace unos días, puedes irte a lo que han planteado toda diversidad de analistas, desde, ¿verdad?, representantes de partidos políticos, no los escuchan, universidades, sector empresarial, la Cámara de Comercio desde la primera semana de la pandemia mandó una propuesta, dice, mire, esto así queremos enfrentar la pandemia desde la Cámara de Comercio. Propuestas sobran. O si sentís que eso puede ser tergiversado muy a favor de un partido político, ¿verdad?, porque Corrales es liberacionista, o Eli Feinstein tiene su propio proyecto, o Mario Redondo. Si no querés escuchar actores políticos o no querés escuchar actores sectoriales, está el informe de la OCDE, que nos dice básicamente qué son, ¿qué hay que hacer? qué son esos temas, y que viene a confirmar diagnósticos que se han hecho al interno del país una y otra vez. Entonces, las herramientas para la toma de decisión están. La ruta se podría decir que está bastante clara en lo que hay que hacer. Hay que hacer un poquito de todo, pero hay grandes rubros que hay que cubrir. Entonces, lo que te tienes que sentar es con esos, pueden que no sean la CL del 2014, pero son los que toman la decisión a la hora de poner la cara y poner los votos, y tenés que llegar a un acuerdo con esos actores. Es decir, hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar a los sindicatos, hay que escuchar a los sectores sociales, todo eso está perfecto, pero esa gente no tiene su representante directo en la asamblea. Sí, Tal vez déjame puntualizar algunas cositas, porque sí, creo que se nos está yendo hardcore. sí, perdón, ya Tengo me demasiadas está reacciones de divagando todo lo que demasiada frustración. No, súper interesante, pero es No, a en mí me realidad encanta escucharlo, como que quiero... quiero puntualizar, no, yo aquí puedo estar sentada, eso es lo que digo, pienso en quienes están viendo. Hubo todo un debate en torno, y creo que esto es un poco lo que Edson también nos planteaba al inicio, sobre el rol de la asamblea en esas mesas de diálogo. Y aquí yo fui asesora legislativa, entonces voy a hablar como de esa experiencia. Es que comprometer a la asamblea legislativa
sin tener en blanco y negro una propuesta de proyecto es rotundamente peligroso. ¿Por qué? Porque ahí vienen los golazos. Ah, es que la mesa dijo eso. Y uno es como, ah, sí, pero técnicamente la asamblea tiene que, o sea, tiene que hacer un trabajo, digamos, de ponderación, de valoración, o sea, no puede aprobar automáticamente las cosas. Y comprometerla previamente a tener escrito en papel, porque vamos a ver, una cosa es el documentito que presentó el gobierno respecto a lo del fondo, y otra cosa son las 50 reformas de ley que hay que hacer, ¿verdad? Comprometerlo de previo era un poco como peligroso y hasta complicado. Sí, hay que escuchar a todos los actores. Todos merecemos ser escuchados. Dice Rigo, la asamblea es como arrear una manada de gatos. Sí, no hay. Yo no soy una gata, dijo aquella diputada. Sí, no hay un pero buen tal vez con orquestador y croquetas lo propuestas podemos. El único gato ahorita es Don Melvin. Ay, no. Ah, no, les iba a decir, hay que tener entonces como las cosas muy, muy claras, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, la parte respecto a los diálogos. Ok, ahora es que para terminar mi idea, está bien que, o sea, dialogar no siempre es negociar, y, José, o sea, y hemos hecho como una gran reflexión en torno a que los tomadores de decisiones tienen que tomar las decisiones. Pero estos sectores, digamos, que explotan en un malestar colectivo, digamos, porque es como que se nos mezclaron cosas que arrastrábamos hace años con problemas coyunturales. Yo creo que hay que como que reconstruir los puentes con estos grupos, y eso requiere que no sea un diálogo solamente en torno al Fondo Monetario Internacional. Creo que tienen que haber como al menos 3 diálogos. Un diálogo sobre lo que vamos a hacer ante el fondo, porque bien que mal, el gobierno está sentado ante el fondo, ¿verdad? O sea, aquí nadie se nos olvide que la negociación no es como que haya parado, como que la cosa esté en pausa, o sea, el gobierno ya pidió un arreglo rápido, ya se apuntó al stand-by, así que ahí estamos, ¿verdad? Un diálogo que tiene que ver con el tema de las regiones, con el desarrollo regional, que tiene particularidades muy complejas. Un diálogo o una conversa en el nivel de las necesidades específicas de cada sector, porque no es lo mismo en este país ser agricultor que ser pequeño comerciante, no es lo mismo en este país tener una farmacia independiente que ser la Fischl, ¿verdad? Total. Y un cuarto diálogo ahí, sumando uno más, o una atención más apaga incendios, digamos, de las cosas más inmediatas. Por lo menos esas 4 dimensiones que son a mí, a esta humilde politóloga a la que se le ocurren. Pero, ¿quién? O sea, ¿cómo vamos a articular esos espacios? Creo que esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Dónde los tenemos? Miren, yo me sentí súper rara cuando dije en una cadena externa, estamos apostando a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y el conductor, les voy a pasar el link, el conductor se quedó así como, la asamblea de un banco va a resolver como la protesta social, y uno dice, ¿verdad? Le cuento que va a llegar es capaz que a mejores acuerdos, eso es muy probable. No lo dudo, que sea un espacio muy bueno, muy representativo y muy provechoso, pero eso habla de a dónde están esos espacios donde hablamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos de acuerdo en torno a algo? En esta idea, Kevin Casas reafirma mucho cuál ha sido el último logro colectivo de Costa Rica, el logro que se ha sentido de todos y todas. Porque yo no me sentí parte del premio que recibe el presidente de la ONU por la medalla al medio ambiente, menos ahora que no va a vetar ese proyecto de ley. Yo no creo que lo vaya a vetar, y podemos hacer apuestas si quieren. Yo pero hoy tuvo una manifestación. Si piensa su beneficio personal, puede que sí lo vete, pero bueno, eso es un criterio muy personal sí, de él. Hay una ponderación que yo hago, y yo veo que tiene mucho más que perder vetándolo que si no lo... Pero tengo otra duda. Cómics, que por excelencia hemos sentado a gente de cómics a negociar cosas dificilísimas, como por ejemplo el TLC, le gusta a quien le guste, es una mesa densa, complicada, de un montón de factores. Más estos más no pueden organizar esta vara y ponerse a negociar, digo yo. O sea, lo que quiero decir es, tenemos gente que sabe muy bien hacer esta vara en el país, es lo que digo yo. Claro, pero primero tendríamos que empezar por nombrar a un ministro o ministra en COMEX. ¿Hace cuánto se fue doña Ayala? Mira, me había olvidado de eso. Tenemos todavía al ministro interino.
Y ni siquiera lo han Dwayne, nombrado en propiedad. No, pero estoy pensando en gente que se ha sentado a negociar varas heavy y que el presidente le diga, ay, disculpe, qué pena, hola, soy el presidente. Lo que pasa es que ya nadie escucha al presidente, ese es mi tema. Y yo lo que creo es que es una consecuencia de que el presidente no escucha a nadie. Entonces, estamos liderados, es como como los caillos en la casa que están enojados con el Tata porque es lo que él dice y como él dice, y entonces todo se convierte en una casa de rebeldía. En eso estamos. O sea, somos chiquitos, que nuestro Tata no nos escucha, no le da la gana, eso es lo que le da la gana, entonces, va jalando, entonces se le revela a UCAEP, se le revela a la somos Asamblea. una canasta llena de gatos. Una canasta de gatos. Se dijo aquí con hambre. El año del gato. El año del gato. Y sin croquetas. Con croquetas, de hecho, de arrastre pesca. Bueno, digo, lo que quiero decir es que aquí yo creo que también es un tema de que no se está tomando las decisiones adecuadas en la cabeza, pero desde hace tiempo y él no fomenta puentes, esos puentes que alguien decía al principio de la conversación, que se estaban dinamitando, no existen, lo que habían eran como hilitos, o sea, como cuando uno hacía como un teléfono con una lata de lo que queda. Es un hilito lo que queda de comunicación. Sí, es el desgaste habitual. CIEP va a tirar una última encuesta este año, vamos a ver qué dice. Muy retadora va a ser, me imagino, en términos de las preguntas. Que alguien ponga un ministro de la presidencia, como en su momento fue Rodrigo Arias, y que gobierne, porque ya el presidente está ya está en un plano. Bueno, a mí lo que me preocupa, y ya lo digo sin broma, me preocupa que la gente no le hace caso, no va a sus convocatorias, pierde credibilidad. O sea, la gente está muy, muy agotada del presidente. A mí me preocupa como ciudadano. Yo pongo en el hashtag, no llegamos al bicentenario por broma, pero estoy muy preocupado de que en serio no vamos a llegar. O sea, de qué vamos a hacer. Yo creo que todo el mundo siente ese vacío de liderazgo a nivel general. No solo del gobierno, no solo del presidente, obviamente su equipo no le ha ayudado en nada y las figuras que en algún momento estaban resaltando o levantando la imagen del gobierno, como lo fue don Daniel Salas a inicios del tema de la pandemia, ya es una figura que también se desgastó y que no, con su tema de su tragedia familiar y todo, no lo hemos vuelto a ver. Román Macaya, que también era uno de los Avengers de la pandemia, ¿qué se hizo? Con los escándalos del mascarazo y todo eso, ¿verdad? Tampoco lo hemos vuelto a ver. Y no hay otra figura que uno diga en quién se apoya el presidente. Sus vicepresidentes no existen. Ay, no, qué congoja. Entonces, por eso es que preocupante. En el Ejecutivo hay un enorme vacío de liderazgo. En el Legislativo está muy difuso todo, incluso las fracciones como tal cuesta que actúen como bloque cada fracción. No, ya están todas fraccionadas. Total. Y yo creo que hay una oportunidad y eso quiero rescatar ese punto de Eugenia porque es lo que yo veo como un poquito esa luz al final del túnel que uno espera que realmente sea luz de día y no un tren que viene de frente, ¿verdad? Pero cerremos con tu luz, Dengo. Tiranos esa luz para dejar la charla hasta ahí porque es mucho tiempo. Si se logra conformar un bloque en la Asamblea para el tema del presupuesto, para decir, vea, vamos a transformar el plenario en comisión y ver aquí los recortes y tratar de llegar a un punto como el que se negoció en teoría con el ministro de Hacienda, de esos 150,000 millones, por lo menos para iniciar y dar una señal de que queremos, si se logra conformar ese bloque, ese mismo bloque se puede consolidar y después retomar la vía reformista que tenía la Asamblea Legislativa en los primeros 2 años, ¿verdad? Porque hay muchas reformas que hacer para arreglar el tema fiscal y el FMI es nada más un actor que nos viene a dar algo de credibilidad, pero no nos viene a dar toda la plata que necesitamos ni cerca de eso. No es el fin, exacto, es como un verificador del proceso y es como un auditor que dice, vea, está bien, yo certifico que la ruta que ustedes van a emprender de consolidación fiscal es viable y es correcta. Entonces, si se logra consolidar un bloque así en la Asamblea, y ojo, no tiene que ser todo de oposición, porque si es algo serio y bien encaminado al gobierno le sirve también, entonces uno esperaría que la fracción oficialista sumara por lo menos alguno de sus votos. Pero algo así se tiene que hacer,
y se hizo por última vez, yo creo, con la aprobación del plan fiscal, que era un esfuerzo multipartidista. Y antes de eso, tal vez la versión anterior fue el TLC, que había un bloque de 38 sostenido a pura fuerza de Rodrigo Arias, básicamente, pero lo sostuvo y logró pasar la agenda de implementación del TLC y con todas las negociaciones que eso implicó. Pero es a ese tipo de acuerdos al que tenemos que llegar. Yo espero que esta sea el inicio, pero no tengo muchas esperanzas. A ver la luz de Eugenia, porque si no, dejemos en la luz de Dengo. No, yo elijo ser optimista siempre. Es una consigna, digamos, una decisión personal, sí. Esto no tiene nada que ver con las capacidades del presidente. Lo que les dejo es, digamos, al menos desde mi rol, es tener muchísimo cuidado con quién está proponiendo qué y para qué. Digamos, eso es como donde tenemos que tener las luces. Detrás de una consigna tan grande como no más impuestos, detrás de una consigna tan grande como no al fondo, detrás de consignas tan grandes como vamos con todo con el fondo, pueden haber malas intenciones, poderes fácticos, lo que llamamos poderes fácticos, digamos como la disciplina, que lo que quieran es su beneficio propio y muy particular, y ahí es donde tenemos que tratar de poner un poco como de cuidado para asentar las responsabilidades donde corresponden, ¿verdad? Y eso como un ejercicio ciudadano, es una cosa sistemática, es cansado y hasta da pereza seguir leyendo los comunicados de todo el mundo, pero sí tener como mucho cuidado en eso, porque se nos pueden colar en la fiesta de reformar o la fiesta que decidamos tener para resolverles problemas a un grupo de gente que tal vez sea muy pequeño y no a las personas que hoy no tienen que comer y que es real y que es una cuestión palpable, que es una cuestión muy compleja de resolver si no nos concentramos como en una cosa que es el bienestar común. Entonces yo dejar como eso y agradecerles el espacio, estuvo muy divertido. Un viernes por la noche de simpático. Van a ser, al parecer, y a como veo que vienen estos años, van a ser más seguidos, Eugenia, así que no se me despiste mucho. No, y más bien te debo la respuesta del presupuesto. No, tranquilidad, yo fue que me quedé hice mi tarea, porque yo hago mi tarea, no creas, yo no claro, aquí como, yo sé que aquí sí. con cosas apuntadas para preguntar y decir, no, yo nada más creo que nos tiene que pasar como algo como la nieve de Estados Unidos para seguir con el ejemplo de fútbol, algo que nos pase tal vez un poquito feo, pero que nos una a todos, porque yo tal vez chiquitito, yo no estoy diciendo que nos pase algo feo, yo no quiero que me pase algo feo a mi país, jamás, pero tiene que unirnos, tiene razón Dengo, tenemos que unirnos bajo alguna bandera y lo que la convoque quien la convoque, digamos, pero porque a mí se me preocupa que en serio, ojalá logremos ponernos de acuerdo de alguna forma, pero para ejecutar cosas, porque sí, juepuña, yo a veces veo para el frente y digo, uy Dios, ¿qué va a pasar? Pero bueno, chiquillos, qué placer, Eugenia, muchas gracias por volver, te teníamos un no, cuando quieran. Te lanzamos al estrellato. Está demasiado famosa para... La lanzamos al estrellato y ya la perdimos. O sea, Salvaje que por lo menos tiene la humildad de volver a donde comenzó. No inventen. Eso solo los grandes la tienen. José, que no me dice. José, que no me dice. No, chiquillos, muchas gracias. Y ojalá que la gente que logre ver esto entienda y fomente la discusión con un poquito de lectura. Y que fomente aprender y no ir a berrinchar por el presupuesto de cultura o por la pesca arrastra. Tal vez pensar que hay muchas cosas más de fondo. Así que un saludo para Yandel, que dice que consigan patrocinios para que podamos ir al baño. Dice. Saludo para Yandel, que yo uso mi hashtag, yo jugué con él. Entonces, un abrazo. Bueno, chiquillos, de verdad, no sé si un último comentario, pero si no, nos vamos. No, fue un placer. Muchas gracias. Eugenia, con doña Silvia, con doña Silvia, y te vamos a convocar para que la charla también tenga tu participación. Estuvo bien interesante la vez pasada y ahora creo que falta ver en qué concluye el tema de presupuesto y por ahí creo que queremos ver qué pasa. A don Eli también queríamos echar un par de guiños, vamos a ver si ya lo metemos un día. Ya estamos trabajando en eso.
Exacto, entonces ahí a veces, de vez en cuando. Bueno, un abrazo a todos, en serio, gracias por estar ahí un ratillo, saludos a todos, Yandel, Cata, Rigoberto, Olman, Roleando, todo el mundo, y que sigan ahí también, no sé, Cata, Gustavo, no quiero dejar de mencionar a alguno. Un abrazo a todos, nos vemos y bueno, ahí será en una próxima semana o una próxima ocasión. Pura vida, gracias. Nos vemos, chao. Chao.